El test para detectar si estamos contagiados con COVID-19 o no. Es mucho en realidad lo que se discute. Test largo, test corto, que lo tengo que hacer al principio, que lo hago al final, que de entrada, que de salida. Son muchas las interrogantes en realidad y deberíamos empezar a tratar de reconocer cuáles son las características que tiene cada uno. Investiguémoslo hoy día. Hola, soy Diego Ibáñez, soy biólogo y profesor de ciencia escolar y les doy la bienvenida a Ciencia Cerca. En este segundo capítulo quisiera discutir justamente acerca del test para reconocer, o los test para reconocer si estamos contagiados o no de esta enfermedad. Por supuesto que antes de poder discutir acerca del test, necesito darle un poco de contexto. Vamos a mirar. Primero, los virus. Los virus en realidad no están vivos. Por lo tanto, no podríamos decir que hay que matarlos, sino que más bien hay que destruirlos. En particular, si tuviera que clasificarlos de alguna forma, estos serían como robots que se encargan de única y exclusivamente de encontrar una célula para usarla como fábrica para producir más robots. Ahora, para poder entender un poco cómo lo hacen, pensemos un poco en las características que tienen dichos virus. Primero, dentro van a tener una molécula que se llama material genético, que al final lo que va a hacer, al igual que todo el material genético en la biología, se encarga de hacer las instrucciones para construir todo lo que es un ser vivo. Por tanto, esto no queda atrás, sino que en realidad también van a hacer las instrucciones para construir todo lo que les voy a comentar a continuación, protegiendo el material genético para que justamente no se dañe o no tenga algún tipo de problema y efectivamente logre llevar a cabo el proceso de replicarse. Va a tener una cubierta protectora, como la cáscara de un huevo, y la yema y la clara serían el material genético. La cáscara del huevo, en este caso la cubierta de proteína, va a tener una característica especial con el coronavirus, que es que por encima va a tener como un chaleco protector, que en este caso va a ser lo mismo que cubre a las células. Y eso es una grasa. Entonces, todas las células tienen por fuera lo que se llama una membrana plasmática y al final este virus toma, cuando sale de la célula, toma un poco de esta membrana y se recubre. Y entonces por eso el jabón es tan efectivo para el coronavirus, porque al final se destruye este chaleco y al final todo lo demás se empieza a destruir muy rápido. Súper importante volver a recordarles que tenemos que lavarnos siempre las manos, tenemos que estar siempre manteniendo una muy buena higiene en nuestra casa y recordar que el virus utiliza como vía todo lo que es la parte respiratoria. Por tanto, no tocar nuestros ojos, no tocar nuestra nariz y no tocar nuestra boca. Si lo vamos a hacer, de nuevo, lavémonos las manos, utilicemos jabón y ahí vamos a lograr destruir a este virus. Interesante que por fuera del chaleco va a haber unas estructuras que salen desde la cubierta proteica que se llaman antenas. Estas antenas, la función que tienen es engancharse en las células que, por ejemplo, en el caso del coronavirus van a ser las células respiratorias, e igual que una llave van a buscar la puerta y con esta llave ¡pring!, abren un cerrojo y logran ingresar a la célula. Es allí, en la célula, y cuando logra entrar, que depositan el material genético y la célula no le queda otra que empezar a producir todas las estructuras del virus. Y así se empiezan a ensamblar y se producen más y más y más y más y más hasta que eventualmente la célula explota. Y ahí es cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, en el caso de la neumonía, porque las células ya dejan de funcionar y por tanto la respiración para todo el cuerpo se empieza a ver comprometida. Eso un poco en relación al virus. Ahora, veamos qué es lo que hace nuestro cuerpo para tratar de defenderse contra el virus. Y ahí es donde entra el famoso sistema inmune. El sistema inmune, para poder protegernos, por ejemplo, de los virus,
va a tener dos caminos. El primer camino, que en realidad no es muy utilizado, es el camino más bien de lo físico. Va a utilizar unas células especializadas, que son los glóbulos blancos, un tipo de glóbulo blanco especializado, que va a perseguir a estos virus que están libres, los toma, se los come y los destruye. Otra forma también física es empezar a mirar a alguna célula y preguntarle, a su modo, si están contagiadas. Y efectivamente, si le dicen que sí están contagiadas, entonces las destruye, las mata, y así todos los virus que se podrían haber estado ensamblando dentro van a ser eliminados. La segunda forma, que va a ser mucho más indirecta y que nos va a interesar para el podcast que estamos haciendo en este momento, es un tipo de célula de glóbulo blanco que va a producir el famoso anticuerpo. El anticuerpo va a ser una estructura que puede marcar a los patógenos. Imagínense cómo ponerles una luz de colores, ponerles una alarma para que vengan otras células, otros glóbulos blancos y se las coman y se las destruyen si es que no se habían dado cuenta que ahí estaba. Ese es el primer uso para los anticuerpos. Y el segundo uso, que es mucho más común, y particularmente en el caso de los virus, es bloquear. Ellos, los anticuerpos, se ponen en el camino de las antenas y bloquean el ingreso del virus a la célula. Es decir, van a tapar a la llave para que la llave no pueda entrar en el cerrojo y así no pueda entrar a la célula. Y de esa forma, por supuesto, impedimos inmediatamente una futura infección. Bien, eso en relación al contexto. Ahora empecemos a hablar un poco acerca del test. Particularmente el test largo va a tomar un poco más de tiempo en hacerse. En promedio, en Chile, en un tiempo normal, este test dura aproximadamente 2 días, desde que tomamos la muestra hasta que obtuvimos los resultados. Este test se llama específicamente PCR. El nombre PCR tiene un poco que ver porque toma el material genético y genera una fotocopia. Es decir, que lo que va a hacer es tomar un poco de material genético y lo va a empezar a multiplicar en el laboratorio, tal como una fotocopia. Este es igual que los tests que se hacen de paternidad o de homicidio para reconocer quién fue el culpable, por ejemplo, de haber matado a alguien. La única diferencia es que esos tests se hacen mediante sangre, o sea, se toma una muestra de sangre y desde ahí se obtiene el material genético. En el caso del test para coronavirus, se toma una muestra en la zona nasofaringia. Eso quiere decir la estructura que está un poquito más arriba de nuestra garganta y un poquito más abajo de nuestra nariz. Y es por eso que se utiliza una varilla flexible que ingresa y logra llegar hasta ahí y tomar una muestra de la mucosidad de esa zona. ¿Qué es lo que está buscando entonces? Es tratar de encontrar la presencia de material viral, o sea, el material genético viral. Entonces, ¿dónde funciona espectacular? Cuando yo estoy en el medio de una infección. Eso quiere decir cuando tengo un montón de células que están explotando. Eso quiere decir que hay un montón de virus dando vuelta por todo mi sistema respiratorio y por supuesto también van a estar en mi zona nasofaringia. La parte negativa que tiene es que yo puedo tener falsos positivos. Eso quiere decir que puede haber momentos en el que el test me diga, sí, efectivamente estás contagiado, pero en realidad no era así. Veamos. El primero es cuando estamos frente a una contaminación cruzada. Me explico. Cuando se va a tomar el test, cuando se va a tomar la muestra, puede ser que efectivamente sí tenga virus en mi cuerpo, en la zona nasofaringia, pero esos virus que están ahí simplemente están de paso. Eso quiere decir que estaban, pero mi misma mucosidad lo detuvo y no permitió que se generara una infección. Entonces, claro, me va a mostrar un positivo, pero en realidad yo no estoy frente a un contagio, no estoy frente a la infección. La otra forma, por supuesto, es que en el camino entre que se toma la muestra y se hace el examen de PCR, puede que se haya encontrado, se haya contaminado con virus que pudieron haber estado en el ambiente o a lo mejor en la misma manipulación de las personas. Y eso nos puede llevar, una vez más, a un positivo que en realidad es falso.
La otra opción es que me dé un falso negativo. Eso quiere decir que me diga, no estás contagiado, cuando en realidad sí lo estoy. Eso puede ocurrir por dos razones. La primera es que el tiempo en el que me hacen el examen fue muy corto desde el momento en el que me infecté. ¿Qué significa eso? Significa que no tengo todavía células que están explotando, no tengo células que están liberando el virus o el virus que empezaron a armar. Esa puede ser una opción. Y la otra opción es que ha pasado tanto tiempo que yo estoy en un periodo de descanso. Me explico. Se ha demostrado, hay muchas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, se ha visto en muchos países, hay muchos investigadores que han publicado en revistas científicas como Nature o el grupo, digamos, que está a cargo de muchos museos en Estados Unidos, que se llama el Smithsonian, han dado cuenta de que efectivamente hay personas que tienen dos periodos de infección o de enfermedad. La primera, que en promedio dura 14 días, tienen un momento en el que ninguna célula hace nada, entonces está como en un periodo de latencia, y ya después de un par de días volvemos a tener un rebrote. Entonces, claro, si a mí me hacen el test justo en ese periodo de descanso, no voy a tener presencia de virus, el test me va a salir negativo, pero en realidad lo que está ocurriendo es que yo todavía puedo tener este segundo rebrote. Por tanto, tenemos que ser súper explícito y súper específico en el momento en el que hay que hacer el test largo, y que es justamente cuando yo estoy teniendo muchos síntomas y claramente es muy probable que estoy en el medio de la infección, o sea, con todas las células explotando y liberando su virus. El test corto, por otro lado, es mucho más corto porque en realidad en tiempo es mucho más corto porque demora 15, 30 minutos. Lo que va a ser una estructura de plástico con una pequeña apertura en donde se libera una muestra de algún fluido en nuestro cuerpo. Es idéntico al test de embarazo. La única diferencia es que el test de embarazo, la muestra que toma es de orina y lo que busca es una hormona que es producida por este bebé en gestación. Mientras que acá lo que estamos buscando es, a partir de una muestra de nuestra sangre, encontrar si tenemos presencia de anticuerpos contra el virus. ¿Se recuerdan el anticuerpo que yo les decía que cumplía estas dos funciones? Marcar, en este caso al coronavirus, para que vengan otros glóbulos blancos y se lo coman y lo destruyan, o quedarse y atrapar al virus y bloquearlo para que no pueda ingresar a una célula de nuestro cuerpo, del sistema respiratorio. Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos es que al momento de hacer el test, nuestro sistema inmune esté muy activo, o sea, ya esté produciendo anticuerpos, o ya pasó mucho tiempo desde que me contagié, ya sané, y ya mi cuerpo, mi sistema inmune generó memoria, y los anticuerpos van a estar dando vuelta por mi sangre para toda la vida. Eso es lo que pasa con todas las infecciones que ustedes han tenido en su vida. Ustedes en su sangre tienen anticuerpos contra esas infecciones dando vuelta de por vida. Hay algunas que duran menos tiempo, 30, 40 años, pero hay otros que se mantienen de por vida. Por ejemplo, cuando nosotros nos vacunan contra la viruela, esa protección se mantiene de por vida. Nos ponen una muestra de virus muy, pero muy destruido, o sea, muy apagado, en la vacuna, y nuestro sistema inmune lo ataca, genera los anticuerpos y van a estar dando vuelta. Entonces, si yo le hago un test contra esos anticuerpos en este momento, lo más probable, si fue vacunado, que va a tener positivo para esos anticuerpos. Entonces, en este caso, vamos a ver que este test puede tener dos problemas. El primero es un falso positivo. ¿Cuándo podemos tener un falso positivo? Cuando el test considera que otro anticuerpo de todo el set de anticuerpos que están dando vuelta por su sangre es igual o se marca igual que el anticuerpo contra el coronavirus. Entonces, el test le va a marcar positivo, le va a marcar que sí tiene el anticuerpo. Eso quiere decir que sí se contagió o que sí tiene defensa. Pero en realidad no es así. En realidad lo que hizo fue hacer como un cable cruzado
y considero a otro como correcto. Otra opción también es que en realidad el test está malo, está deficiente, está destruido y marca como positivo a nada, o sea que se activa sin que en realidad haya nada que lo active efectivamente. Esos son el caso de los falsos positivos. En el caso de los falsos negativos, tenemos también la opción de que el test esté malo, eso quiere decir que nunca marque nada. Entonces nos va a decir, no te has contagiado, no tienes nada, pero en realidad es porque el test está malo. La segunda opción es de que nuestro sistema inmune, en vez de producir el anticuerpo que está marcando el anticuerpo que está para el test, o sea, que quiere medir el test, en realidad lo que está observando es que nuestro cuerpo tiene un anticuerpo diferente, que sí es contra el coronavirus, pero no el que se está marcando, y por tanto nos va a decir que es negativo, cuando en realidad nosotros sí tenemos una protección, sí tenemos una defensa. Ahora, otra opción es que el test se ha hecho de manera demasiado temprana. Eso quiere decir que todavía nuestro sistema inmune no ha producido anticuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a decir que está negativo el test, pero nosotros estamos frente a la infección, pero todavía nuestro sistema inmune no ha producido nada, y entonces nos va a marcar negativo. La tercera opción es que nuestro sistema inmune, la verdad es que perdió la batalla. Eso quiere decir que quedamos totalmente sin sistema inmune. Y eso es porque el virus quizás destruyó a todo el sistema inmune, o porque nosotros tenemos una enfermedad autoinmune o estamos inmunodeprimidos, por ejemplo, por estar contagiado con el virus VIH, o porque tenemos SIDA, o porque a lo mejor estamos frente a un tratamiento contra el cáncer. Hay muchas opciones. Por tanto, si yo me hago un test, mi sistema inmune no va a producir anticuerpos, aunque esté contagiado, y por tanto me va a marcar un falso negativo. Entonces, en síntesis, lo que nosotros estamos viendo acá es que básicamente, si yo estoy infectado, si en este momento estoy en un momento con todos los síntomas, el test largo es la mejor opción para descartar o para confirmar que tengo COVID-19. Pero no para saber si yo ya estoy libre, si yo ya me sané, porque ahí el test largo no me va a marcar nada y me va a dar un falso negativo o un falso positivo. Por otro lado, si yo ya estoy protegido, o sea, si yo tuve síntomas pero ya no los tengo, el test corto es una excelente opción para saber si efectivamente mi cuerpo ya tiene defensas contra COVID. Pero bajo ningún aspecto, ni el test corto ni el test largo nos pueden mostrar que una persona puede estar totalmente libre o no de la enfermedad. Dicho de otra forma, si yo me hago el test largo y me marca negativo, y me hago el test corto y me marca positivo, hay una alta posibilidad de que efectivamente yo esté fuera y libre de la infección, ya terminé la enfermedad y ya tengo defensa, pero hay una pequeña opción, como les comentaba antes, que a lo mejor yo estoy en la segunda fase y estoy a días de tener un nuevo rebrote. Por tanto, es súper clave que nosotros tenemos que mantener el distanciamiento social, mantener el lavado de manos, mantener el uso de todas las medidas de protección que el Ministerio nos muestra, y en casos de cuarentena tratar de hacer todo lo posible, de no salir, no estar en contacto con nadie, porque aunque nosotros no hayamos contagiado y ya sintamos que estamos sanos, es muy probable que a lo mejor podamos tener un segundo rebrote. Como ha pasado tan poco tiempo desde que empezó esta pandemia, nosotros no podemos descartar nada. Entonces lo mejor es mantenernos en casa y mantenernos protegidos. Eso fue todo por hoy, un gran abrazo, y si tienen dudas o quieren saber algo más sobre este tema u otro, me pueden encontrar en mis redes sociales, ciencia.cerca, en Facebook, Instagram y YouTube. Adiós.